rapidito con Miguel Infantes, que nos tiene información muy importante. Adelante. Gracias, ¿cómo estás, Paola? Efectivamente, todos los días se usa el transporte público, la mayoría de peruanos lo usa y se tiene que reforzar la desinfección, la limpieza justamente de estas unidades. Estamos con el ministro Carlos Lozada, ministro de Transportes, y también con la presidenta del ATU, María Jara, para conversar, porque se está iniciando este trabajo importantísimo para la limpieza. Ministro, bienvenido a TV Perú Noticias. Por favor, coméntenos en qué va a consistir todo este trabajo que ya se ha iniciado. Sí, buenos días. Nos encontramos el día de hoy aquí en Caraballo, en uno de los terminales de buses del sistema de transporte urbano de Lima y Callao. Me encuentro acompañado de la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, haciendo una supervisión de las actividades de limpieza y fumigación de las unidades de buses, como una estrategia de gobierno que buscamos evitar el contagio del virus en los sistemas de transporte urbano de Lima y Callao. No sé si nos podría, por favor, mostrar en qué necesariamente se va a realizar este tipo de trabajo. Se está haciendo la desinfección en estos momentos, ¿verdad? Sí, se va a iniciar con el trabajo de desinfección. Uno utiliza el transporte público todos los días, la mayoría de peruanos lo hace. El pasillo, ¿cuál es el aspecto más importante a limpiar? Efectivamente, como recordarán, el gobierno hizo una transferencia de recursos a la ATU a efectos de que puedan desarrollar este plan de intervención y de limpieza y fumigación a todos los sistemas de transporte de buses. hay unos protocolos aprobados por la autoridad que han sido verificados y validados por la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud Ambiental, y ese protocolo consiste en limpiar la parte interna, la parte externa, todas las zonas de contacto en las cuales podamos romper la cadena de contagio cuando la población use los sistemas de transporte urbano que son los buses. ¿Cuántas empresas de transporte hay, ministro, en la capital nada más, ¿no? ¿Y cómo va el avance, digamos, de estos trabajos? Ya, aquí en Lima y Callao tenemos cerca de 400 rutas conformadas por más de 25.000 unidades de buses, de los cuales están siendo atendidos hasta la fecha. Se han hecho unas intervenciones de limpieza que superan los 123.000 intervenciones de limpieza a la unidad de transporte público, como son los buses. Sí, y uno de los espacios, digamos, ayer estábamos en Puente Nuevo, TV Perú estuvo haciendo un recorrido de cómo se van, reiniciando algunas actividades, ¿no? Y veía, por ejemplo, las combis hacinadas, ¿no? en Puente Nuevo. ¿Cómo se va a hacer para controlar toda esta situación, ministro? Tenemos toda una estrategia desarrollada a través de la Autoridad de Transporte Urbano, también a través de Promovilidad, que es una dirección que tiene que ver con el sistema de transporte urbano de las regiones. Esta estrategia comprende entre varias, primero, evitar la aglomeración de personas en las estaciones y terminales, tener un aforo limitado en las unidades de buses, estamos hablando de un 30%, 40% del aforo de cada unidad, pero también complementada con una estrategia de permitir un ingreso escalonado de los trabajadores a su centro de trabajo, como una medida de evitar la aglomeración de personas en los sistemas de transporte urbano de Lima y Callao, así mismo como las acciones de limpieza y desinfección, y también como utilizar un sistema alternativo no motorizado como es el uso de bicicletas en tramos cortos de la ciudad. El ingreso escalonado se refiere, si antes ingresaban todos 7 de la mañana al trabajo, no, ahora 7, 8, ¿a eso se refiere? Efectivamente, la idea es permitir el ingreso escalonado, diferenciado del personal laboral entre las 7:30 a 10 de la mañana, de tal manera de poder mitigar la hora punta, que es justamente en esos horarios, tanto de la mañana como en la tarde, y evitar la aglomeración en los sistemas de transporte. Bueno, recordemos que las horas punta es justamente las horas más críticas donde la aglomeración de personas se presentan en los terminales y paraderos, y la idea es justamente evitar esta presión en el transporte urbano. Vamos a conversar con la presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano, señora Jara, bienvenida a TV Perú Noticias. Hay muchas combis, hay muchas unidades, difícil de controlar, y ayer también se hablaba, por ejemplo, de los que cobran los pasajes. ¿Cómo se va a hacer para supervisar estos aspectos? Como bien lo ha señalado el señor ministro, hay una estrategia que estamos desarrollando para el reinicio paulatino de actividades. Una de ellas tiene que ver evidentemente con el dinero. Lo que tenemos que privilegiar en el transporte público es el pago electrónico, y en ese camino van ya varias empresas de transporte. Estamos analizando el mecanismo que nos permita extender esa práctica. Sin embargo, sabemos que el servicio de transporte no es lo formal que quisiéramos que fuera.
la cuarentena genera un riesgo para todos y el dinero, si es que podemos generar una suerte de alcancías y poder tener el pasaje justo, evitando el contacto de nuestro cobrador, de nuestro conductor, vamos generando un espacio seguro. Estas mascarillas que tengo aquí el día de hoy es una mascarilla resistente, es una mascarilla que guarda las especificaciones del Ministerio de Salud y que vamos a comenzar a repartir la próxima semana a los conductores de transporte público para que estén resguardados. No sé si nos acompaña adentro de la unidad, señora Jara, porque hay muchas situaciones que se presentan dentro de una unidad de transporte, de un bus, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se deberían sentar correctamente las personas? Vamos a subir, por favor, para poder explicar esta situación. Están limpiando ya estas unidades que van a partir seguramente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? ¿Cómo se tienen que sentar? ¿Cómo se cobra el pasaje, por ejemplo? A ver, justamente lo que les estoy explicando es que en los siguientes días se va a aprobar un protocolo que va a permitir establecer que las personas se van a sentar en un lugar y luego en el otro, en la otra fila, de tal manera que reduzcamos el espacio entre persona y persona. Sobre todo guardando la distancia social. Y lo más importante, todos con mascarilla, el conductor con su alcohol gel, con su mascarilla también y reduciendo la posibilidad del dinero. El contacto de la persona. Ahí se debería como que colocar un pequeño recipiente, ¿no? Y estirarlo, algo por ahí. Estamos hablando de alcancía. Bajemos, por favor. Sí, vamos a descender. Se observa el trabajo, bastante de detalle aquí de la limpieza, sobre todo de estos pasamanos. De aquí al momento de subir uno agarra muchas veces la puerta. Muchas situaciones ocurren dentro de... ¿Cuál es la frecuencia que se tiene que limpiar diariamente estas unidades? A ver, las unidades deben ser limpiadas todo el tiempo, la mayor cantidad de veces posible. El apoyo que está brindando el gobierno nacional a través de la ATU es que por lo menos una vez al día se realice una limpieza con el máximo de exigencia del MINSA. Eso creo que es muy importante de resaltar. Esto suma a las tareas, esto suma a la responsabilidad de los usuarios y las usuarias, esto suma a que detengamos el avance del coronavirus. Porque reitero, el día lunes, cuando empiecen nuevamente la realización de algunas actividades, no quiere decir que nuestra vida va a ser normal. El señor presidente de la República lo ha dicho muy claramente y tiene toda la razón. Tenemos que evitar que hayan más focos de infección. El día de hoy los mercados lo son. Y depende de todos nosotros, de todos, que no excedamos, digamos, las medidas de la prudencia para todos. Por ejemplo, en las combis, esas pequeñas de 12 pasajeros, si se determina un 30% solamente que puedan viajar dentro de estas unidades, eso significa que no pueden ir más de 6 personas, o sea, 5 a 6 personas dentro de esto. ¿Cómo se controla esta situación? Lo primero, ¿sabe cómo se controla? Con la responsabilidad de las personas. Ese es el primer control. Yo como ciudadano, yo como persona, no me quiero contagiar, no quiero contagiar a mi familia. Ese es el primer filtro de responsabilidad. Aquí todos sumamos. Nosotros ATU va a desplegar señalización para que sea muy fácil advertir en qué lugar uno se puede sentar, en qué lugar uno puede abordar su unidad vehicular en la vía pública. Van a comenzar a ver señalética que se va a colocar para que sepamos referencialmente dónde debemos estar. Pero lo que primero tiene que entrar aquí y en nuestros corazones es solidaridad con el personal médico, que el día de hoy se la está jugando por cada uno de nosotros. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, señora Jara. Un llamado a la reflexión tanto a los transportistas, a los empresarios y a los usuarios de todas estas unidades, ¿no?, a ser responsables cuando abordan estos vehículos. Si está lleno, no te aglomeres, no corras, por favor, para poder abordar una combi o una cúster. Espera el momento
y, como bien lo ha mencionado el ministro, los ingresos escalonados que se van a delimitar. Esta es la información desde Caraballo, con ustedes, compañeros en estudio. Bien, gracias a Miguel Infantes por esta información. Vamos a hacer rapidito una nueva pausa. Volvemos con información de Estados Unidos, que hay